Hola a todos nuevamente, ¿cómo están hoy? Espero que se encuentren muy bien. De mi parte, ya listo para que podamos continuar con el desarrollo de nuestra unidad. Estamos en la unidad 5, la conciencia y el actuar de las personas. Espero que ustedes también ya estén todos listos para que de esa manera podamos desarrollar la clase de hoy. Voy ya compartiendo pantalla, así ustedes me pueden acompañar con la ayuda del PowerPoint. Así como les dije, estamos en la unidad 5. En la clase pasada se nos acabó un poco el tiempo y no pudimos desarrollar uno de los temas, así que en el video de hoy hablaremos de 3 cosas. En primer lugar, de la objeción de conciencia, luego los referentes objetivos de la eticidad personal y por último, el método para la toma de decisión ética. Vamos viendo entonces el primer punto de nuestro tema de hoy, de nuestra clase de hoy. La objeción de la conciencia. Comenzamos diciendo que la persona tiene obligación de seguir los dictados de su conciencia, aun cuando los mismos sean contrarios al sentir de la colectividad o a lo determinado desde la normativa legal, sea a nivel civil o moral. ¿Qué significa esto? Que es en estas circunstancias en las que se plantean las diferentes situaciones de objeción de conciencia. Frente al servicio militar, por ejemplo, frente al sistema tributario o frente al aborto. En el caso del sistema del servicio militar, obligatorio en el pasado, frente a eso se llegaba a plantear la cuestión de objetor de conciencia, para que una persona no tenga que ir a hacer el servicio militar obligatorio. En el amplio campo de la objeción de conciencia, hay que hacer algunas distinciones que comportan matices específicos. Y la primera cuestión que vamos a analizar es lo que se llama la epiqueia. Y se trata de un principio tradicional proveniente de la filosofía griega, por el que se reconoce el valor objetivo de una ley, pero se la transgrede en un momento determinado por juzgarse que, atenerse al cumplimiento de la letra, se atenta contra el espíritu de la misma ley. Por ejemplo, el semáforo. Sabemos que cuando la luz está en rojo, entonces hay que detenerse. Pero, ¿qué pasa si una ambulancia va con un paciente que necesita una atención rápida? No puede estar esperando que dé luz verde para pasar. Entonces, en esa situación particular, en donde hay una ley objetiva que es el semáforo, se transgrede en ese momento determinado por juzgarse que el cumplimiento de esa ley puede atentar contra la vida de una persona que necesita una atención médica urgente. También la objeción de conciencia misma, ¿verdad? Frente a una ley aceptada como válida por el conjunto
de la sociedad, pero que yo considero injusta y por seguir mi conciencia puedo ser objeto de sanción porque me coloco al margen de la ley. Pero generalmente esto tiende a ser reconocido por las diversas legislaciones. Es decir, la propia ley también prevé que cualquier ciudadano puede recurrir al planteo de la objeción de conciencia cuando, siguiendo su propia conciencia, considera una ley como injusta y que por esa situación transgrede, ¿verdad? Esa norma, esa ley. La tercera forma es la desobediencia civil. Es un grupo social el que se opone, en este caso, a una ley por considerarla injusta o inmoral. Con su actitud ética, entonces, lo que pretende este grupo es cambiar la ley. Y la cuarta característica sería la rebelión. Y la rebelión se propugna una lucha, incluso violenta, contra una ley o una situación injusta. Es decir, la objeción de conciencia toma carácter de lucha y esta lucha puede ser incluso violenta contra una ley o situación injusta. Muy bien, hay que respetar la conciencia de los demás. La conciencia, como hemos dicho al inicio de la unidad, tiene una dimensión sagrada. Pero los derechos del hombre no pueden depender del juicio de conciencia de otro hombre. Por otra parte, la definición de los derechos dependerá de la moralidad de las personas que los definan. Derechos humanos y leyes no están por sobre la conciencia, por lo que es lícito cuestionarlos. Las leyes son como un guía externo y remoto, mientras que la conciencia es un guía, interno y próximo. ¿Cierto? Es que hay que seguir la conciencia, pero si ella lesiona el derecho de otros, entonces el hombre, como el Estado, tienen el derecho de impedírselo. Aquí hay que tener en cuenta esos principios que hemos desarrollado, ¿verdad? Sobre todo el principio de beneficencia, que busca hacer el bien y evitar el mal. La libertad de conciencia tiene límites cuando no está bien formada. Por lo tanto, no es lícito aceptar hacer lo que la conciencia manda. Asimismo, la obediencia a las leyes no puede limitarse solo a las personas cuya conciencia les dice que ellas son justas. Es lícito no hacer lo que la conciencia prohíbe, es decir, obligarlo a ser una mala persona. De aquí surge el derecho de reclamar objeción de conciencia para no obligar a hacer lo que la conciencia prohíbe. El segundo punto que vamos a ver son los referentes objetivos de la eticidad personal. Y aquí vamos a ver primeramente los principios éticos de la persona. Y son tres. Y el primero de ellos es el principio de coherencia. Implica el procurar una cada vez mayor sintonía entre lo que se cree y lo que hace la persona. El principio de coherencia es el que hace que actuemos de forma consistente, de acuerdo con nuestra forma de pensar o de nuestros actos previos, aunque esto signifique ir en contra de nuestro interés personal.
¿Qué es lo que busca el principio de coherencia? Y superar la dicotomía de la conducta. Es decir, no fingir ser justos cuando en realidad se es injusto. Eh, o ser siempre, ¿verdad?, justos, porque eso es lo que busca la ética, hacer el bien, perseguir la bondad de los actos. La coherencia va entonces contra el fingimiento, la simulación y la perversión como sistema de relaciones. Ayuda a superar la doblez y la perversión y nos concede un espíritu de sencillez y de rectitud. El segundo principio es el de libertad. Implica que la persona deba ir realizando en forma consciente, responsable y lo más independiente posible sus opciones, de modo que se pueda ir haciendo dueño de la propia vida. Este principio se opone a toda forma de coacción, sea interna o externa. Es decir, para que pueda darse eticidad en la persona, su actuar debe ser libre. Solo el acto libre exige responsabilidad moral. Si una persona ha actuado en forma coartada, su acto no es libre. Por tanto, no puede hablarse de responsabilidad moral en esa situación. El tercer principio es el de ecuanimidad. Y este principio se refiere a la justicia para sí mismo e implica la progresiva toma de conciencia de la propia realidad, ponderando adecuadamente sus limitaciones y posibilidades. El camino de realización personal no es voluntario, es decir, no es suficiente con desearlo y poner todo de sí para poder alcanzarlo. Es necesario también tomar en cuenta seriamente las posibilidades personales y del contexto para que sea viable el camino emprendido. Es más, será incluso necesario desarrollar una verdadera estrategia de vida que permita un desarrollo real en las condiciones concretas en que se encuentra la persona. La tarea ética personal consiste en llegar a ser lo que se puede con lo que se es. Y este criterio se aplica tanto a la globalidad de la vida como a cada una de las opciones que va conformando. Junto a estos principios éticos de la persona, también necesitamos ver las normas éticas para el actuar personal. Y así como los principios éticos son tres, las normas éticas también van a ser tres. Y la primera norma es de intimidad. Implica que la persona debe siempre respetar su interioridad, su profundidad, la riqueza que él mismo construye. La intimidad es la parte de la vida de una persona que no ha de ser observada desde el exterior y afecta solo a la propia persona. Se incluye dentro del ámbito privado de un individuo cualquier información que se refiera a sus datos personales, relaciones, salud, correo, comunicaciones electrónicas privadas, etc. Es el derecho que poseen las personas de poder excluir a las demás personas del conocimiento de su vida privada, es decir, de sus sentimientos y comportamientos. Una persona tiene el derecho de controlar cuándo y quién accede a diferentes aspectos de su vida particular.
De manera general, la privacidad puede ser definida como aquel ámbito de la vida personal de un individuo que, según su voluntad, se desarrolla en un espacio reservado y debe mantenerse con carácter confidencial. Por otro lado, la privacidad se define como el ámbito de la vida privada que tiene derecho a proteger de cualquier intromisión e intimidad. Se define como zona espiritual íntima y reservada de una persona o de un grupo, especialmente de una familia. Y en este sentido, la norma de la intimidad tiene que ver concretamente con el principio de autonomía. La segunda norma es de la veracidad. Implica que la persona debe siempre buscar y manifestarse la verdad a sí mismo, rechazando toda autojustificación ilegítima, falsa o deforme de la realidad. La fundamentación ética de la norma de veracidad está en el principio también de respeto por la autonomía de las personas. No defender el derecho de las personas a tomar decisiones sobre sus vidas que no perjudican a otros sería violar su derecho a la autonomía. Y las personas no pueden tomar decisiones sobre sí mismas si no reciben la información veraz para hacerlo. Algunos objetan que la verdad absoluta no existe, de manera que el profesional nunca podría estar completamente seguro de lo que ha sucedido o va a suceder. Y si eso es así, no tendría obligación de afirmar algo sobre lo que no hay certeza. Este argumento es parcialmente verdadero, puesto que el conocimiento del hombre es limitado, pero el deber ético de cumplir con la norma de veracidad no consiste en decir la verdad absoluta, sino aquella que estamos en condiciones de afirmar en un determinado tiempo y lugar. Otra objeción es la de aquellos que piensan que si se omite una información, es decir, se oculta una verdad merecida, de hecho no se miente positivamente y que todo profesional tiene deber de no dar o decir datos falsos, pero no tiene la obligación de decir la verdad merecida. Creemos que si es cierto que la regla de veracidad lo que posibilita es que la persona ejerza su derecho a la autonomía, lo que realmente importa para esto es disponer de la información necesaria y por tanto merecida. La tercera norma es la norma de autenticidad. Implica que la persona debe siempre actuar con rectitud de conciencia, buscando siempre que ésta sea cierta y formada. Se trata de un proceso continuo de descubrimiento con conciencia de uno mismo y honestidad e integridad sobre los valores y las metas que se escogen de manera consciente. Con estos principios éticos, con las normas éticas para el actuar personal, ya podemos pasar a ver el tema del juicio de conciencia o la toma de decisión ética. Tenemos entonces el juicio moral o el juicio de conciencia. Hasta este momento hemos venido desarrollando cuanto hace referencia a la ley moral. Es preciso analizar también los elementos que forman parte del razonamiento que conduce a la aplicación de los valores y de la ley moral general a la situación particular. Así, el juicio de conciencia es el que se realiza con plena conciencia y libertad y tiene como elementos constitutivos de su moralidad
el objeto, el fin y las circunstancias. El objeto se refiere a la materia sobre la que versa la acción. Por ejemplo, robo, mentira, homicidio. Esos son objetos, ¿verdad? El fin es la intención con que la realiza el sujeto, es decir, la motivación. Y las circunstancias constituyen el contexto en que se realiza el acto humano. Serán fundamentalmente el objeto y el fin lo que determinen la moralidad del acto humano. Por razón de la materia, existen actos que son en sí mismos y siempre malos. Dar muerte a alguien, por ejemplo, o sea, el homicidio. Por más noble que sea el fin, no convierte en acto bueno a actos que en sí mismos son malos. Y con respecto a las circunstancias, este, son los elementos secundarios, ¿verdad?, de un acto moral. Contribuyen a agravar o a disminuir la bondad o la malicia moral de los actos humanos. Por ejemplo, la cantidad de lo robado. No es lo mismo robar 100 millones en un banco, a un banco, mejor dicho, que robar 1.000, 2.000 para comprarse un pedazo de pan. Entonces las circunstancias son diferentes. Las circunstancias pueden también atenuar o aumentar la responsabilidad del que obra, como actuar por miedo a la muerte, por ejemplo. Las circunstancias no pueden de suyo modificar la calidad moral de los actos, no pueden hacer ni buena ni justa una acción que de por sí es mala. Como orientación para realizar los juicios morales, es importante abrirnos a una serie de principios fundamentales que se ha ido formulando a lo largo de la historia de la ética. Apuntamos primeramente a los criterios básicos que han formulado las diferentes corrientes filosóficas y éticas a lo largo de la historia para orientar el comportamiento moral. Lo más significativo son los siguientes. No podemos dejar de mencionar la regla de oro evangélica, tomada, ¿verdad?, del Evangelio, pero también presente en otras culturas. Esta regla de oro dice: lo que quieras para ti, hácelo a los demás. O dicho de otro modo, no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan. Y eso es lo que en sentido positivo decimos: todo lo que los demás quieren que haga por ti, haz tú también por los demás. Esta es la regla de oro o evangélica. Después tenemos el principio a priorístico de la escolástica, o lo que se utilizaba en la Edad Media, y tiene que ver justamente con el principio de beneficencia. Este principio dice: haz el bien y evita el mal. En todas las acciones, lo que debe motivarnos es hacer el bien. También tenemos el principio del estoicismo, que invita a obrar conforme a la naturaleza. Es decir, si uno
violenta a la naturaleza violentará a uno. Y obrar conforme a la naturaleza es obrar conforme a la razón, racionalmente y no irracionalmente. El otro principio que hay que apuntar es el principio kantiano, que dice, obra de tal modo que uses a la humanidad siempre como un fin y nunca como medio. Este es el principio del deber. La persona nunca puede ser instrumentalizada. Siempre tiene que ser tratada como un fin. Es decir, no se puede disponer de nadie. Eso es no tratar a la persona como medio. Luego tenemos el principio de la ética racional, que invita a obrar de tal modo que la decisión corresponda al preferidor racional o al observador imparcial. Así como plantea John Rawls, su teoría de la justicia o el velo de la ignorancia. Partir, ¿verdad? Un punto cero, ¿verdad? En donde se busque preferir siempre al otro, sobre todo al que está en desventaja siempre. El otro principio que mencionamos aquí es el principio preferencial. Vivir es preferible a no vivir o a morir. Ser libre es preferible a ser esclavo. La igualdad entre los seres humanos es preferible a la desigualdad. Es decir, ir balanceando aquellos principios que son buenos contra su opuesto y que siempre va a ser preferible optar por lo bueno. Junto a estos criterios fundamentales existen una serie de principios morales clásicos que facilitan el discernimiento en momentos en que se nos plantean diferentes conflictos o decisiones éticas. Apuntamos brevemente lo más importante. Y tenemos así el principio de doble efecto. Este es un principio de razonamiento práctico que sirve para determinar la licitud o ilicitud de una acción que produce o puede producir dos efectos, de los cuales uno es bueno y el otro es malo. ¿Cómo se desarrolla este principio? Y la idea principal que subyace al principio del doble efecto es que una persona no es igualmente responsable por todos los efectos malos que se siguen de su acción, sino que existe una diferencia fundamental entre aquellos que intenta y aquellos que solo prevé o debe prever. También puede ser definido como principio de no imputabilidad del mal indirecto producido por un acto voluntario directo. Este principio del doble efecto es parecido al voluntario indirecto, o dicho de otra manera, el principio de doble efecto hace relación a aquellas situaciones en las que uno opta por algo bueno, pero esta acción tiene necesariamente una consecuencia mala. La opción es por el fin bueno, pero no se puede evitar que también haya de por medio un efecto malo.
Y a eso llamamos decisión voluntaria por por la finalidad buena y también, ¿verdad? Voluntario indirecto en el sentido de que indirectamente o necesariamente al buscar realizar la acción buena se tiene también como consecuencia un acto malo, pero ese acto malo no es buscado, no es elegido primariamente. Primero se elige el acto bueno. El otro principio es el de la totalidad. Este principio contempla la relación entre el todo y la parte, del significado que el todo tiene respecto a la parte y de y de la consecuencial preferencia que es necesario atribuir al todo. El valor del todo es superior al de las partes y por tanto el valor de la totalidad, cuando entra en conflicto con el valor de la parte, es necesario siempre dar preferencia al todo. Como ocurre, por ejemplo, en el campo de la medicina cuando es necesaria una amputación de un miembro para la supervivencia. Una amputación, sabemos, es un acto malo, pero frente a la consideración de la supervivencia, que es un bien, se procede a la elección. Cuando se va a amputar una pierna, por ejemplo, para que la infección o el problema en la pierna no termine afectando a todo el cuerpo. En ese sentido, se opta por la amputación, pero en vista al bien mayor que es el del cuerpo, la totalidad. Y sería, por ejemplo, es preferible perder un miembro que perder al todo, refiriéndonos al mismo ejemplo, ¿verdad? Eso en el campo de la medicina. Eh, Podemos decir que sinónimo de este principio sería optar por el bien mayor y eso directamente, ¿verdad? E indirectamente por el mal menor o involuntariamente también, ¿verdad? O mejor dicho, voluntario pero indirecto por el mal menor. Y por último, el principio de la relación entre fin y medios. Y aquí hay que decir que el fin no justifica los medios. Por más bueno que sea el fin, los medios nunca quedan justificados, ¿verdad? Sobre todo si estos medios son, vamos a decir, contrarios a la dignidad de la persona, a los principios de beneficencia, de autonomía. Por eso hay que tener cuidado con esta situación, ¿verdad? Por más de que el fin sea noble, sea bueno, no puede justificar eso ningún medio, ¿verdad? Y con esto lo que queremos decir es que en ningún modo, como decía el principio kantiano, la persona, la dignidad humana no puede ser instrumentalizada. Es decir, no puede ser utilizada como medio. Dicho esto, podemos pasar a ver los pasos a dar en un juicio ético. Y el primer paso siempre va a ser conocer. ¿Y conocer qué cosa? Y conocer la situación a que hace referencia con todas sus implicaciones.
y conocer los valores, principios y normas éticas implicadas en la misma. Es decir, necesitamos una, un juicio formado, una conciencia moral bien formada, y para eso hace falta valores, principios y normas. Además de eso, conocer muy bien la situación en la que se va a emitir el juicio ético. Segundo, discernir. En este momento es muy importante el abrirnos al consejo de los demás, especialmente a las orientaciones de la tradición ética, los principios éticos, ¿verdad? A la luz de esos valores, a la luz de los principios, las normas y los consejos de los demás, es que vamos a discernir la situación y la circunstancia en la que se presenta una decisión ética, para que de esa manera no nos equivoquemos, sino que terminemos actuando siempre en conciencia, y de esa manera pueda haber tranquilidad. El tercer paso es decidir, teniendo en cuenta que hay que conjugar la eficacia con la pureza ética. Y aquí lo que se busca es que haya una certeza, ¿verdad? Como hemos visto en la clase anterior, que haya una conciencia recta, ¿verdad? Y un mínimo de certeza, para que de esa manera el discernimiento, la decisión ética, el juicio ético, ¿verdad? Sea conforme a la conciencia, y una conciencia bien iluminada, aconsejada por los valores, los principios y las normas. Muy bien, queridos amigos, creo que por hoy ya es suficiente. Hasta aquí, eh, por la atención de siempre. Muchas gracias. Y yo voy a dejar de compartir pantalla para que podamos despedirnos. Recordándoles que siempre los materiales que acompañan a la clase de hoy van a encontrar en la plataforma, y también el trabajo correspondiente como trabajo final de esta unidad, para que ustedes lo puedan entregar en la plataforma. Recordarles también que ustedes pueden plantear las cuestiones, las dudas en el chat, y vamos a responder las interrogantes que hayan y las dudas que deben ser aclaradas. Bueno, una vez más, muchas gracias por la atención. Nos despedimos por hoy y nos vemos en el próximo encuentro.